que hay un pueblo hambriento. Soy uno de los condenados a cadena perpetua por haber salido a pelear por el impuesto a la ganancia. Claro que hay un nicho nefasto en la justicia que es el que hay que combatir. Y dándole aire a los medios comunitarios que son otros que atienden hoy en día sus problemas. El vaciamiento de estos últimos 20 años de corrupción entre empresarios, gremialistas y gobiernos. Es parte de este retroceso en la política nacional. La fortaleza de lo que significa esta manifestación, ¿no? Esta solidaridad. Sí, los trabajadores con su esfuerzo han logrado casi 400 pibes se reciban en este espacio. La norteamericana Chevron tiene intereses muy distintos a lo que podría ser una verdadera empresa nacional de petróleo. Sin haber consultado el pueblo. Imposible pensar un proceso de liberación, un proceso de avance de las fuerzas populares si no es democratizando la comunicación. Volvemos al piso del Noticiero Popular. Ya venimos con nuestra entrevista de hoy. Nos acompaña Orlando Agüero del MTD La Cañada de Quilmes. Con él vamos a tratar un poco el tema tan en boga en estos días, más que nada en los medios y por ende en la sociedad también, que tiene que ver con la seguridad, la inseguridad. Todos estos días hemos vivido casos de linchamientos, digamos, por parte de la clase media en varios puntos del país. Y por otro lado, nosotros pensamos que las organizaciones sociales tienen algo para decir al respecto, que no solo los medios y la burguesía siempre tiene algo para decir sobre este discurso. Así que bueno, en principio, bienvenido al noticiero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Orlando, ¿cómo interpretan ustedes qué vendría a ser la seguridad en este caso? Y en contraposición con eso, ¿cuándo habría inseguridad? Bueno, desde hace muchos años se viene viviendo un estado de casi descomposición social respecto de grandes derrotas que ha sufrido el pueblo trabajador entre las desapariciones de la dictadura militar, la década de los 90 que dejó un tendal de 5 millones de desocupados, y eso generó entonces una gran franja de la sociedad por debajo de la línea de pobreza que no se pudo recuperar en todos estos años de la supuesta década ganada, ¿no es cierto? Entonces se generó un nivel de marginalidad social que es producto de años y años de explotación y superacumulación de los sectores del capital. Las organizaciones que trabajamos en los barrios vemos eso desde el punto de vista en donde aquel sector de clase media que tiene algo o le quedó algo como para poder cuidar, ve amenazados sus bienes permanentemente por aquel sector que ha quedado por fuera de toda de toda clase de distribución, de acceso al trabajo, a la educación, y la seguridad desgraciadamente se mide desde esos parámetros, ¿no? Desde los bienes que quiere cuidar cierto sector social que tiene poco, de aquel que no tiene nada y que tiene que rebuscársela todos los días para poder vivir, para poder comer o para poder subsistir dentro de un sistema que lo ha marginado después de muchísimos años de derrotas de su propia clase social, ¿no? Y desde la perspectiva de ustedes, desde el movimiento en el barrio, ¿cómo definirían ustedes la idea de seguridad? O sea, ¿cuál es la idea de seguridad a la que apuntan ustedes del movimiento? Bueno, generalmente se plantea la cuestión de seguridad vinculado a la policía, ¿no es cierto? Hay más seguridad si hay más policías, y nosotros en la mayoría de los barrios pobres, nosotros somos del Frente Darío Santillán, que estamos en una cantidad importante de barrios humildes, no solamente del conurbano, capital y ciudades del resto del país, y lo que podemos observar que generalmente la seguridad asociada a la policía por lo general trae mayor inseguridad, no solamente para los sectores medios, sino particularmente para los sectores más pobres, ¿no? ¿Y cómo conviven entonces con este proceso de estereotipación, esta estigmatización de la villa y del villero que vive ahí? Y se ha generado un nivel de violencia que es difícil desterrar del seno de la sociedad, particularmente de estos sectores de los que estamos hablando. Ahí hay una realidad en que la violencia se ha enquistado, entonces pareciera de que todos
todas las formas de solución tienen que ver en algún modo con la violencia. Hay un desconocimiento total hacia un sector social, hay una marginación importante de un sector social muy grueso, muy importante, y en ese sector social, a pesar de haber políticas desde el Estado en función de programas sociales, hay alrededor más de 18 millones de beneficiarios de programas sociales en todo el país. Sin embargo, podemos observar de que esa respuesta por parte del Estado no alcanza y quedan espacios vacíos donde el Estado todavía no ha querido llegar, no ha llegado, no le ha interesado, pero esos espacios vacíos evidentemente son ocupados por otras fuerzas donde el Estado no es ausente, donde el Estado no mira para otro lado, sino que fuerzas del Estado ocupan esos espacios y le proveen a ese sector social de la juventud marginada, que generalmente conocemos como el lumpenaje, les proporciona un espacio donde poder funcionar y además les proporciona una identidad, y eso generalmente está ligado a los sectores que en los barrios proporciona el menudeo del narcotráfico, el manejo de la delincuencia y todo eso, que es un lugar que se le asigna entonces a los sectores de la juventud marginada, proporcionándole lo que les decía recién, una identidad, un lugar que la sociedad y el Estado formal se lo niega y se lo excluye, ¿no? Ahora, vos decís que, como digo, y nosotros coincidimos, esto de la marginación y la violencia es inherente casi al sistema como tal, al sistema capitalista, por ende, digamos, esta estereotipación, esto del sinónimo de villa igual delincuencia, digamos, repercute en ustedes y en la formación de los barrios también de una manera, digamos, muy violenta también. ¿Cómo se maneja estos sectores que vos hablabas recién, que están por fuera de la construcción del barrio, pero que realmente están en el barrio, como el narcotráfico, el lumpenaje? ¿Cómo se maneja la relación, la construcción política, digamos, del intento de salir, digamos, de esa idea de la juventud perdida en las drogas y, digamos, y en el arreglo de la guita con la policía, digamos, que eso existe mucho, no solo en las villas, digamos, pero que existe. Hay una situación de tensión permanente, o sea, desgraciadamente el control territorial que las fuerzas de seguridad por lo general tratan de establecer, manejando a su antojo zonas que liberan para que se lleven adelante delitos y todo lo demás, entra en una tensión permanente con el vecino común. El vecino común sabe permanentemente dónde está el foco de los que venden el paco, los que venden tal cosa, o dónde se genera la delincuencia, y por lo general se van a las comisarías, y en las comisarías los comisarios les dicen, pero nosotros no podemos hacer nada porque tal o cual están bancados por la política, y te nombran a tal o cual político que generalmente está rodeado de poder. Entonces, esa tensión en el seno de la sociedad hace de que empiece a haber factores de autoorganización. Ahora, nosotros vemos mal la autoorganización desde abajo para autoproteger a un vecindario. Creo que no está mal. El problema está en que eso sea una cosa completamente exacerbada y se empiece a desfigurar la idea de organización social desde abajo en una locura demencial que puede llegar a ser la figura de los justicieros, o el justiciero, como fue en la década del 90 el ingeniero Santos, que salió a correr a un pibe que le robaba el estéreo, por ejemplo. Y esos antecedentes llevados adelante colectivamente, y sí, genera un nivel de tensión muy fuerte. Sí, sin ir más lejos, ustedes el año pasado tuvieron que vivir el incendio de su local ahí en La Cañada, y justamente estábamos viendo recién imágenes respecto a esa experiencia. Sí, lógicamente que nosotros después de hacer investigaciones, entre comillas, en el barrio, supimos claramente quiénes habían sido los autores materiales y hasta quiénes estaban por detrás de eso. Sin embargo, a pesar de las denuncias policiales y todo eso, no avanzó, pero en ningún momento se nos cruzó por la cabeza tener que ir a la casa de tal o cual a hacerles algún lío o a lincharlos, porque creemos de que esto forma parte de un entramado social, un tejido social que fue arruinado, que fue destruido y que hace falta recomponerlo, y la recomposición
de ese tejido social, que no son otra cosa que familias, que seres humanos pobres de nuestro pueblo, merecen otro tipo de tratamiento y otro tipo de solución a la hora de verificar y resolver los problemas que se viven cotidianamente. Ahora, vos nombrabas anteriormente que hay, digamos, mecanismos de autodefensa de los barrios frente a estos casos. ¿Cómo serían esos mecanismos? Bueno, en el barrio hay una asamblea que generalmente se reúne cuando hay problemas de estas características, hay robos en todos lados, pero como una cuestión histórica y además por ser un barrio pobre en donde hay una franja casi limitada de juventud que no sabe qué hacer y cae desgraciadamente en el camino de la delincuencia. Ante esa situación hay actitud vecinal de juntarse en asamblea en el barrio y problematizar alguna especie de solución. Eso existe y agradecemos que pueda existir ese reflejo por parte del pueblo ante los problemas, porque son los reflejos más importantes de aquel proceso que vivimos en el 2001 a través de las asambleas y demás. Ahora, nosotros también en la participación en esos espacios tratamos de poner algún nivel de paños fríos a la hora de pensar en un enfrentamiento de pobres contra pobres, porque creemos que esa no es la solución. Creemos que la solución tiene que venir de la mano de generar alternativas en cuanto a la cuestión que tiene que ver con la formación, la capacitación, la educación, la generación de posibilidades de desarrollar actividades deportivas, artísticas, culturales, de poder desarrollar emprendimientos productivos de trabajo que los pueda incluir para poder generar un circuito económico que mejore la situación de las familias. O sea, hay toda una serie de soluciones populares desde abajo que se deberían echar mano, que nosotros echamos mano, pero que todavía no entra dentro de una temática que se pueda multiplicar en todos los barrios para poder hacerle frente a esta idea del linchamiento como resolución final, ¿no? Y mientras tanto nos encontramos con los anuncios del sábado del gobernador de la provincia, considerando que la solución a la inseguridad es justamente mayor policía, mayor represión, mayor cantidad de armas y móviles en las calles y siguiendo, profundizando esta idea de la estigmatización de quien vive en la villa, y que por otro lado saliera una nota publicada en página 12 justamente defendiendo la preocupación y el temor que tenía la clase media frente a esta amenaza. Sí, por eso te decía de que el golpe del 76, 30.000 desaparecidos, un montón de presos, exiliados, la década del 90, 5 millones desocupados, represión, genera un caldo de cultivo de violencia. Entonces se intenta imponer en la sociedad de que las resoluciones más drásticas, más importantes, se toman violentamente. Entonces, ante una situación de estas características en donde se ven algunos linchamientos, violencia, la primera medida que toma el gobierno de la provincia de Buenos Aires es decir, bueno, vamos a llamar entonces a todos los policías retirados, 5.000 policías, 10.000 armas, miles de patrulleros, entre esos 5.000 policías que intentan recuperar para las fuerzas de seguridad, seguramente están los asesinos de Luciano Arruga, por ejemplo. Entonces, ante esa situación, evidentemente, las organizaciones sociales no nos vamos a quedar callados, vamos a actuar en consecuencia, vamos a hacer todas las denuncias que sean necesarias, pero no vamos a dejar de organizar desde abajo, porque creemos que la solución viene desde abajo y no desde arriba con estas características. Desde arriba creemos que la solución debe ser mucho más integral, debe ser en el sentido de lo que les comentaba recién, la generación de alternativas en educación, cultura, arte, trabajo, capacidad productiva para poder generar circuitos económicos que puedan beneficiar la vida cotidiana de estas familias que evidentemente no encuentran otra alternativa ante la situación de desesperación que se vive en los barrios pobres. Bueno, muchísimas gracias Orlando Agüero del MTD de La Cañada, gracias por visitarnos y seguimos con el noticiero.